damos la más cordial bienvenida y vamos con el uso de la palabra a la magíster Natalie Canales Vargas, jefa de Algebre, quien nos va a brindar sus palabras y va a abrir este espacio tan importante. Adelante, jefa Natalie. Gracias, Patti. Bueno, estábamos esperando que se vayan conectando un grupo más de docentes. Ahorita se están empezando a conectar. Sean bienvenidos todos. Estamos viendo a Clara Cecilia Vázquez, a Lupe, a ver si nos saludan de qué colegio son, de qué institución educativa se vienen conectando el día de hoy. Hoy tenemos que agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que son nuestros aliados y que con ellos vamos a tener este espacio de diálogo que hemos venido preparando desde hace algún tiempo. Allí hay un eco que vamos a ir borrando. Pero bueno, queremos agradecerles infinitamente porque sabemos que esto significa para ustedes arduo trabajo, horas de reflexión, horas seguramente de pensar en sus sesiones de clase en cómo llegar a los docentes y poder tratar estos importantes temas. Tenemos aquí a Isabel Maldonado, que nos dice un excelente espacio para compartir conocimientos. También tenemos a Claudia Paredes, que nos dice, buenas tardes, pertenezco a la UGEL 4, no es de la UGEL 3, pero igual pertenece a la UGEL 4 y nos dice, gracias por apoyar en nuestra labor pedagógica, así hicieran todas las UGEL. Seguramente que lo están, seguramente que lo hacen, solo que la UGEL 3 tiene ya cierto recorrido haciendo estos webinars y además tenemos nuestros amigos ahí favoritos que todo el tiempo nos están siguiendo y están compartiendo con nosotros estos espacios. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en especial en la persona de Ramón Herrera, que es el jefe, el coordinador y que a la vez coordina, mejor dicho, este tipo de eventos. Y por supuesto también al docente encargado del curso. Los que hoy van a estar con nosotros son los estudiantes de filosofía principalmente, y va a ser un espacio muy interesante porque vamos a poder compartir diferentes formas de pensar. Los temas no son necesariamente pedagógicos, pero contribuyen a la labor pedagógica, ¿no? Un maestro tiene que tener mente amplia, tiene que conocer de todo un poco y estar preparado para enfrentar cualquier pregunta de nuestros estudiantes. También se están conectando de Ayacucho. Está Yoli, bienvenida. Este no es un curso, son webinars, así que son bienvenidos de todos lados. ¿Y de dónde más tenemos? A ver, por favor, nos saludan del sitio de donde se están conectando. También tenemos a Isabel Vales de la Institución Educativa Ramón Espinosa. A ver, Marce, si nos vas ayudando. Si quieres, vienes por aquí, Marce. De acá nos podemos conectar las dos. Y bueno, Patti, a ver, te dejo para que nos presentes a las personas que hoy nos acompañan, con quienes vamos a conversar el día de hoy. Sí, Miss Natalie, son una serie de 4 webinars. En primer lugar, bueno, para agradecer a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya esta coordinación con Algebre, con la UGEL 03, agradecer la presencia de Ramón Herrera y de Víctor Casallo, que son los maestros, y a los estudiantes Ronald Urbina y Dani Alonso. Sean bienvenidos ustedes a esta su casa, la UGEL 03, y que, como les estaba comentando a los docentes, vamos a tener una serie de 4 webinars como espacios de diálogo para la reflexión docente en el marco de la mejora de la práctica pedagógica. Y esto está dirigido a todos los maestros de EBR y de EBE, ¿no? Entonces, son bienvenidos porque son temas actuales, son temas que requieren una reflexión de nuestra práctica diaria. El día de hoy, el webinar de hoy es espacios de apertura dentro de las escuelas, la importancia de la duda y la democratización en la vida escolar. ¿Será que nuestras escuelas son poco democráticas? Vamos a ver cuál es la reflexión que hacen Ronald y Dani. Y también, antes de pasar con ellos y luego pedirles su saludo, quisiéramos
rapidito nomás, que Ramón Herrera, que es el coordinador, nos comente rápidamente cómo ha sido esta coordinación con Mujer 03 y cómo venimos trabajando, cómo es que inició esta idea de este espacio de reflexión para los docentes, ¿no? Esta coordinación y esta combinación, ¿no? De estudiantes de la universidad, porque a veces no tenemos conexión con las universidades. Siempre decimos nuestra escuela pública, nuestros chicos de secundaria, nuestra escuela EBR no tiene conexión con las universidades, y sin embargo se ha logrado esta conexión con esta importante universidad. Entonces, Ramón, recibe nuestro saludo y bueno, si nos comentas un poquitito cómo ha surgido esta idea. Sí, Adelante, cómo Ramón. no. Hola Patricia, muchas gracias por el saludo. Saludos a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Ramón Herrera Salazar. Trabajo en la Oficina de Formación en la Experiencia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Reciban todos ustedes los saludos de las autoridades de nuestra universidad que, conscientes y conocedores de esta actividad que estamos realizando, pues miran con mucha expectativa este tipo de espacios, ¿no? Para comentarlo rapidito, Patricia, bueno, como todas las cosas, esto ha sido fruto de la necesidad, ¿no? Una necesidad de reencontrarnos, de vincularnos, ¿no? A propósito de la pandemia y de, por supuesto, todos los retos que ha dejado al sector educativo el tema de la pandemia, ¿no? Comenzó el año pasado, final de año, con una convocatoria que se hizo desde el Minedu para que durante el verano podamos realizar programas de reforzamiento escolar. En este caso, nuestra universidad está ubicada en el Distrito Pueblo Libre de Lima, y eso está ubicado dentro del territorio, digamos, que ustedes administran o con el que ustedes trabajan desde el OGEL 3. Entonces, nuestra vocación, nuestra proyección estuvo dirigida a ese trabajo, al trabajo de reforzamiento escolar, pero en coordinación en este caso con la OGEL 3. Ahora, la buena vibra, por un lado, la apertura, por supuesto, del OGEL, del equipo de Agebre, de Natalie y de todo el equipo, nos ha dado pie a que podamos trascender ese trabajo de reforzamiento escolar durante el verano y seguir ya durante este semestre, este primer semestre, con otro tipo de actividades. Una de ellas es la que hoy nos convoca, que es una promoción de la reflexión sobre un tema que creo que a todos nos apasiona, como es la educación. Entonces ahora nos encontramos aquí con estos 4 webinars que van a ser brindados por los estudiantes, por supuesto, bajo la coordinación de Víctor Casaldo. No digo nada más para darle también oportunidad al profesor docente para que haga la presentación respectiva. Gracias, Ramón. Adelante, Víctor. Un gusto tenerte aquí en tu casa, UGEL 03. Muchas gracias a todos, a todas. Muy buenas tardes. Quiero reiterar mi agradecimiento, no solamente el mío, de Ronald, de Dani, sino de todo el grupo de estudiantes que participamos en el curso seminario de autores contemporáneos en el semestre que está terminando ahora, ¿no? Yo supongo que a algunos les habrá llamado la atención o quizás extrañeza hablar de un aporte de la filosofía al trabajo tan interesante que hace la UGEL número 3, pero si ustedes recuerdan quizás su formación no muy lejana, pues el tema de la educación no es un tema opcional o de moda en filosofía, sino, como ha dicho Ramón, necesario en el sentido de inevitable, ¿no? Para quienes nos dedicamos a la filosofía, pues nuestros primeros textos de hace más de 2000 años, por ejemplo, de Platón, la educación era un tema fundamental y fundamental en relación a la problemática que hoy día nos va a ocupar en el webinar con Ronald y con Dani, que es en relación a lo político, entendido como la manera que tenemos de vivir y cómo queremos vivir, ¿no es cierto? Nosotros venimos del curso Seminario de Autores Contemporáneos. Es un curso que se dedica a discutir a pensadores y pensadoras del último siglo, del siglo XX, y nosotros nos hemos dedicado en particular a una pensadora muy interesante que se llama Hannah Arendt, ¿no? No se preocupen que no voy a hablar muy largo de ello,
sino de algo con lo que podrán decir los estudiantes, comenzamos el curso. Esta es una pensadora que desde el comienzo afirmó, no me pongan el título de filósofa encima, porque la filosofía se ha vuelto una cuestión irrelevante, teórica, escondida en las bibliotecas, y es irrelevante porque a mucha gente le interesa mucho más lo que puede decir la ciencia, lo que puede hacer de la educación, algo mucho más efectivo, empleable, que transforme nuestra forma de convivir. Entonces, esta es una pensadora muy interesante porque no solamente discute la filosofía, sino también la educación. Y en una carrera, nosotros somos, repito, de filosofía, pero es una carrera que tiene en su entraña la idea de educar, ¿no? Yo me he formado como filósofo y ya tengo 22 años en la docencia universitaria y unos 3 años más en la docencia secundaria. Y los dos estudiantes que nos acompañan ahora, pues, nos van a hablar desde su experiencia como estudiantes y probablemente como futuros docentes, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a traerles? ¿Qué venimos a traerles en este webinar y en los siguientes? Pues somos un grupo de gente que trabaja filosofía y pensando en los desafíos desde la filosofía de nuestro mundo contemporáneo, de nuestro país, de nuestras culturas, hemos hablado sobre educación. Hemos discutido sobre nuestras experiencias en educación, nuestras expectativas, nuestras preguntas. Hemos estado hablando mucho de ustedes. Y entonces, en estos 4 webinars, queremos compartir con cada una y con cada uno de ustedes nuestros pensamientos, nuestros cuestionamientos, nuestras expectativas, nuestras experiencias. Ese es el sentido de esta actividad, poder compartirlas con ustedes y también, por favor, esperar a que ustedes contribuyan, como ha dicho Ramón, en esta formación en la experiencia de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque queremos conocer sus preguntas, sus cuestionamientos, sus propuestas, sus expectativas, sus experiencias, ¿no? Queremos aprender junto con todos y con todas ustedes. Entonces, yo simplemente termino nuevamente dándoles las gracias por este espacio de compartir y de aprendizaje al UGEL número 3, a la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a Ramón Herrera, que nos acompaña. Que esta sea, pues, una primera experiencia de muchas otras más que ojalá podamos repetir. Muchas gracias. Entonces, bueno, damos paso a nuestro primer ponente, creo que es Dani, me parece. ¿Sí? Ronald, creo. O Ronald. Ronald va primero. Ok, entonces, ¿empiezo? Muy bien. ¿Sí? Adelante. Ok, voy a empezar compartiendo el PPT. Lo estoy poniendo en modo de presentación. ¿Me indican, por favor, si se ve pantalla completa para continuar? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya, ya nos han presentado, no voy a, digamos, usar mucho tiempo en ello. Somos estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, del 10º ciclo, a puertas ya de culminar la carrera, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecer a la UGEL 3, al profesor Herrera, al profesor Casallo, a las autoridades también del UGEL por darnos la oportunidad de estar aquí presentes y poder, pues, conversar, ¿no? Conversar y dar cuenta de que la filosofía finalmente tiene mucho que decir. No solamente está encerrada dentro de las aulas, sino que tiene mucho que decir y aportar, además. El título ya lo habían nombrado, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, el título de esta ponencia es Espacios de apertura dentro de las escuelas, la importancia de la duda y la democratización en la vida escolar. Hay 3 palabras claves aquí, que son los espacios de apertura número 1, la importancia de la duda y la democratización. Esas 3 palabras claves son las que van a englobar toda nuestra, o van a, mejor dicho, van a discurrir a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Bueno, los ponentes ya nos han presentado, quien habla, Ronald Urbina, y mi compañero Dani López, que se va a encargar de la segunda parte, que va a ser una parte un poco más aplicativa, más aterrizada, y esta primera parte quizá un poquito más pesada y teórica, pero que de todas maneras voy a tratar sin duda de hacerlo de la manera más didáctica posible y siempre con ejemplos para que se puedan entender los conceptos que voy a presentar. Bien, el tema que nos trae hoy es el tema del adultocentrismo, ¿no? En un momento voy a explicar qué es el adultocentrismo y por qué es un problema el adultocentrismo. Antes de ello voy a ponernos un poco en contexto. Yo voy a dar la definición formal de estas palabras, pero
no nos vamos a quedar con esa definición formal que sé que a veces es compleja. Incluso a nosotros los estudiantes y a los docentes, además, se nos hace difícil a veces comprender del todo esas definiciones. Por ello, luego yo voy a ir explicando de manera detallada, poco a poco, qué significan esas palabras para que podamos comprenderlo. Y lo otro que quiero decir es que es importante y necesario que haga estas definiciones porque si no, no vamos a comprender la propuesta de la filósofa Hannah Arendt, que es una filósofa del siglo XX, ¿no? Como ya explicó el profesor Víctor Casallo. Sí, en filosofía al menos es muy importante los conceptos, y no solo en filosofía, ojo, en física, por ejemplo, también en matemática, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los números reales? ¿Qué son los números irreales? O sea, los conceptos son sumamente importantes dentro de todas las ciencias y también lo es dentro de la filosofía. Ahora, ¿qué es el adultocentrismo? En una definición formal del filósofo argentino Darío Stanschreiber, nos dice que en palabras sencillas el adultocentrismo es una imposición de la vida en la realización humana vista desde el punto de vista del adulto, como si los adultos fueran más humanos que los niños. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, esta palabra, o el problema, mejor dicho, este problema del adultocentrismo, no es un problema únicamente que se presenta en las escuelas. Si bien es cierto, esta charla es para docentes, para la UGEL número 3, hay que tener en cuenta algo. Ninguno de los que vamos a exponer, ni tampoco, estoy seguro, tampoco el profesor Víctor, venimos aquí con la intención de juzgar a los docentes, ni juzgar, digamos, la labor que tienen los docentes, porque sabemos que es una labor muy complicada, sobre todo en este país, en donde, por ejemplo, el presupuesto que se da es mínimo, ¿no? Y otra cosa importante es que el adultocentrismo se da en varios ámbitos de la vida. No solamente se da en las escuelas, también se da dentro de las universidades. Lo conversábamos con el profesor Víctor antes de la exposición, ¿no? Bueno, semanas antes, porque hemos acabado clases ya. Y también se da dentro de las universidades. El adultocentrismo se da dentro de los hogares también. Se da dentro de muchos espacios de la vida. No, por eso lo digo, no es un problema específicamente de las escuelas. No es que las escuelas piensen así y se hagan las cosas así. No, se da también dentro de las escuelas como se da en otros ámbitos de la vida. Pero al ser esta una ponencia para las escuelas, vamos a enfocarlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ¿por qué el adultocentrismo es un problema, ¿no? ¿Por qué es un problema? Porque si bien es cierto, los niños son seres humanos, por supuesto que están en proceso de formación, tienen, como lo tenemos todos nosotros, deseos, ilusiones, sueños por cumplir, modos de ver la vida, modos de actuar. Cada ser humano es único, o sea, y eso no es una cuestión filosófica, es una cuestión que lo podría decir cualquier psicólogo, ¿no? O sea, si bien hay una serie de comportamientos que pueden ser repetitivos dentro de los seres humanos, la verdad es que nuestra forma de desarrollarnos es totalmente distinta entre unos y otros. Entonces, el problema del adultocentrismo no es que el adultocentrismo sea un problema porque le diga al niño qué hacer o qué no hacer, porque el niño necesita directrices, evidentemente las necesita. Necesitamos un marco ético, un marco social en el cual el niño pueda desarrollarse. No podemos dejar todo al libre albedrío del niño. No le podemos decir al niño, bueno, haz lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Evidentemente no, porque tendría problemas de salud, podría cometer, no sé, podría ser atropellado si no se le enseña a mirar las calles, si no se le enseña a respetar los semáforos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del adultocentrismo no va por ese lado. El problema del adultocentrismo va, como yo lo voy a explicar más a detenimiento mi compañero Dani López, hacia cómo vemos al niño como un ser incompleto, como un ser humano inferior a lo que podría ser un ser humano adulto. El problema del adultocentrismo es que no dejamos un espacio de apertura para el niño, de opinión en ciertos tipos o de elementos de cosas que tenemos que decidir en conjunto, no se le da la voz al niño. No es que, vuelvo a repetir, no es que en todo momento tenga siempre que opinar, porque nuevamente está en formación en un marco social, pero hay que entender que el protagonista dentro de las escuelas son los niños, son el futuro del país, incluso del mundo, si se quiere. Entonces son ellos a los que tenemos que abocar el protagonismo, que luego el compañero va a ahondar un poco más en ello. Entonces eso sería el adultocentrismo, y ahora vamos a ver por qué también es un problema dentro del marco conceptual de Hannah Arendt, de la filósofa Hannah Arendt. Para ello voy a definir qué es la política para Hannah Arendt. La política nosotros lo vamos a entender, o lo entendemos, mejor dicho, normalmente, por ejemplo, como un alcalde. El alcalde hace política y es un político, ¿no? Como un regidor, el regidor es político y hace política. Como el presidente hace política y es un político, los congresistas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para Hannah Arendt, la política es algo diferente. Ahora,
hay que tener en cuenta también que lo que propone Hannah Arendt no es una cuestión antojadiza, es decir, no es que por ser filósofa, o porque también he escuchado algunas veces esta idea trillada, ¿no? De que los filósofos jugamos con los conceptos simplemente para sacarle el jugo, para proponer otras cosas diferentes que no están dentro del concepto. Hay que tener en cuenta que incluso, por ejemplo, para contraponer a la filosofía, por ejemplo, la física, ¿no? Los conceptos que se maneja, por ejemplo, de gravedad en Einstein y en Newton son diferentes. De la misma manera, Hannah Arendt propone una definición de política distinta a la que podemos entender nosotros. Para Hannah Arendt, por ejemplo, la política es el espacio de realización humana por excelencia y como tal corresponde a todos los individuos ejercerla cotidianamente. Nuevamente, no estoy diciendo, o no se trata esto de salir con una pancarta a favor o en contra de tal o cual político. ¿Eso es hacer política? Sí, pero también hacemos política, por ejemplo, ahora, en esta reunión. ¿Por qué estamos haciendo política? Porque es un espacio de realización en la cual yo puedo exponer las ideas que tengo, lo que he aprendido y lo que creo, y ustedes, al oírme y al hacer las preguntas al final, también pueden expresarse a través de sus ideas, a través de su ética, a través de su forma de ver el mundo. Entonces, la política es el espacio de realización, y este es un espacio de realización, un espacio de conversación, como bien lo dijeron al inicio, en el cual podemos contraponer ideas, ¿no? Entonces, eso es la política para Hannah Arendt. Entonces, como siempre estamos interactuando con otros seres humanos, ustedes con alumnos, nosotros con ustedes o con los profesores, incluso en las calles, en el trabajo, siempre estamos haciendo política. Eso sería para Hannah Arendt la política. ¿Por qué el adultocentrismo es un problema frente a la política? Porque cuando a los niños o a los adolescentes se le ordena todo y en todo momento, absolutamente todo, qué hacer y qué no hacer, y todo está parametrado, qué soñar, qué querer, qué esperar, entonces no hay espacios de apertura, no hay espacios de diálogo, evidentemente, no hay espacios públicos en donde se puedan mostrar. Un ejemplo de espacio público político, según Hannah Arendt, según esta definición que he dado, sería, por ejemplo, los shows de talentos que hay en las escuelas a veces, ¿no? En donde el alumno puede mostrar frente a los demás lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Otra definición importante es la acción. La acción, entonces, es lo que nosotros hacemos en estos espacios políticos. Acción que estoy haciendo ahora, comunicar mis ideas a través del webinar hacia ustedes, ¿no? Lo que podría hacer un niño en un show de talentos es actuar finalmente con un baile, con un canto, tocando un violín, tocando el piano, recitando una poesía. En fin, o sea, la acción es aquello que se puede desarrollar gracias a los espacios públicos de la política, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gareca, cuando renunció para tomar este tema, ¿no? que es actual, antes de renunciar reclamó que en el Perú hay muy pocos espacios en donde se puedan realizar actividades deportivas. Y eso encaja muy bien a la definición de Arendt, porque ¿cómo se puede desarrollar un niño, ¿no? Por ejemplo, futbolísticamente, o en cualquier otro deporte, en natación, en judo, en karate, en tenis, o incluso concursos de literatura o de poesía, de dibujo, por ejemplo? Si no tenemos esos espacios, entonces la acción se anula. Sin espacios públicos no hay acción. La acción solo es posible mediante estos espacios públicos. Este espacio que me han brindado a mí, por ejemplo, me permite actuar. Si este espacio no estuviera, ¿cómo puedo actuar? Entonces el adultocentrismo es un problema, nuevamente, ¿por qué? Porque si le dice al niño qué hacer y no hacer todo el tiempo, ¿de qué manera elige actuar el niño? ¿Cómo enfrenta cierta situación? Las situaciones en la vida no son las mismas, no siempre son las mismas necesariamente. Las enfermedades, por ejemplo, no son las mismas dentro de las personas, así que la forma que tenemos de reaccionar frente a las enfermedades, por ejemplo, por un ejemplo, es siempre diferente. Hace poco yo estuve enfermo de COVID, por ejemplo, y perdí el olfato y el gusto. Mis hermanos no. Yo tuve que enfrentarlo de una manera diferente y tomar acciones diferentes. Entonces, siempre hay que estar atentos, también a dar un espacio de apertura para que el niño pueda actuar. Finalmente, llegamos a la pluralidad. Esa es la última definición que voy a dar. Son 3 conceptos claves en la filosofía de Arendt y que son muy importantes al momento de abordar el problema del adultocentrismo. Y la pluralidad, entonces, es, como su nombre lo dice, la conjunción de ideas, ¿no? Que no, al no ser todos nosotros iguales, tenemos diferentes deseos, diferentes sueños. Entonces, sin duda, pues, la pluralidad con el adultocentrismo se anula, ¿no? Porque al haber una uniformidad, por ejemplo, ¿no? Todos hacen esto, ¿no? Todos hacen esto otro, no se opina nada acerca de lo que estamos diciendo, entonces se anula definitivamente la posibilidad que tenemos de tener nuevos talentos o de tener
diferentes ideas o una conjunción de ideas. Finalmente, para terminar, quiero cerrar diciendo que, nuevamente, esto no es para juzgar la labor que ustedes están haciendo, sino más bien es un aporte que tratamos de hacer desde la filosofía, ¿no? Estos tres conceptos se dan en diferentes ámbitos de la vida. La pluralidad, por ejemplo, también en el trabajo, en la lluvia de ideas que puede haber, pero cuando tenemos un jefe, por ejemplo, que es poco dictatorial, esa pluralidad se pierde. De igual manera, pues, se pierde la acción, ¿no? La posibilidad de actuar. Cuando tenemos en casa, por ejemplo, los padres que obligan a los hijos a estudiar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, no solamente son situaciones o problemas que se dan dentro de las escuelas, sino también fuera de ellas, ¿no? Entonces, para terminar, hay una pequeña recapitulación, que es lo que ya había nombrado. Siempre hay una necesidad, ¿no?, de reglas mínimas para el ejercicio de las prácticas democráticas. Vuelvo a recalcar, no es que el niño pueda hacer todo y todo el tiempo se le va a estar diciendo, ¿quieres comer esto, hijito? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer la tarea? Evidentemente no, ¿no? Pero es a partir de esas reglas que tenemos, ¿cómo hacemos para que el alumno sea protagonista dentro de su educación y pueda tener estos espacios de apertura, de libertad y, por supuesto, de democracia? Porque la democracia es eso, precisamente, ¿no? Hay una importancia, entonces, del pensamiento crítico y la duda dentro de las escuelas. Eso es lo que precisamente queremos aportar hoy. La importancia de la filosofía como pensamiento crítico y como duda de las cosas que están establecidas, de cuestionar las cosas que están establecidas, ¿no? Y bueno, finalmente, para dar pase ya a Dani, las tutorías y su afinidad con las prácticas democráticas, ¿no? Dani va a dar ya la explicación de por qué las tutorías nos llevan a estas prácticas democráticas, dando así pues ya un aterrizaje a toda esta parte de conceptual que yo he marcado. Entonces, Dani, te doy el pase. Me indicas, por favor, para pasar las diapositivas para no estar quitándola y poniéndolo tú. Ya yo voy a pasarla por ti. Pasa por favor la diapositiva. Buenas tardes. Quisiera reiterar el agradecimiento a los profesores, tanto a los profesores de la universidad como a los profesores asistentes de la UGEL. Bien, voy a continuar. La idea es la siguiente. Cuando nosotros formamos a nuestros chicos, los formamos básicamente para que puedan adaptarse al mundo, puedan sobrevivir, puedan ganar un sueldo, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente ahí nos quedamos. O sea, compartimos conocimientos para que terminen siendo aplicativos y de esta manera les puede ir bien. Pero descuidamos la parte del ejercicio democrático. Entonces luego nos topamos con la gran sorpresa de que en elecciones tendremos a polarizarnos por totalitarismos, ya sea de un espectro ideológico o de otro espectro ideológico, pero tendencias totalitarias al fin y al cabo. O sea, este eterno enamoramiento que tenemos con la mano dura. ¿Pero por qué? Y el intento de solución que tenemos es ayudar a los niños a que se familiaricen con el ejercicio democrático desde la misma escuela. Por eso hablamos de duda, pero no duda en un sentido común. A veces se acusa vanamente de que muchas veces dicen, el niño es filósofo porque el niño pregunta por qué. Yo estoy absolutamente en contra de esa definición. Porque preguntar por qué vanamente no es ni tampoco ni el fin del niño ni el fin del filósofo. El fin del niño es entender. Y el fin del filósofo en todo caso sería penetrar en las estructuras mismas de la realidad. Entonces la pregunta no sería por qué, sino qué es. ¿Y qué es la democracia? Sería una buena pregunta. ¿Es exactamente lo que estamos viviendo ahora? Esta sensación Dani, de que... Sí. Dani, perdona que te interrumpa, no sé si puedes hablar un poquito más alto para que podamos entender lo que nos quieres transmitir. Hay partes que sí te entendemos, pero hay partes que te entienden un poco lejos, ¿no? Si podrías de repente, no sé, acercarte Ahí, un poco más al micro y subir el volumen para poder comprenderte mejor. ¿Ahí me escucha? Ahí, hola. Sí, Ya. creo que sí. Ya. Bien. Retomando las ideas que estaba exponiendo. En síntesis, cuando nosotros educamos a nuestros niños, tratamos de insertarlos en el mundo para que les vaya bien, a través de conocimientos teóricos que luego terminarán siendo técnicos. Pero descuidamos la educación en el ejercicio de la práctica democrática. Luego nos sorprendemos de por qué en determinadas elecciones o temporadas tienen a radicalizarse las propuestas políticas, ya sea a un lado del espectro ideológico o a otro lado del espectro ideológico. Pero el problema aquí es la tendencia hacia la mano dura. La idea que nosotros
o la hipótesis que tenemos y barajamos es la siguiente. Como en las escuelas enseña a los niños a hacer uso del ejercicio democrático, a pensar, a dudar, a levantar la mano, a ser partícipes de su propio proceso de aprendizaje, salidos de la escuela, tienden a tratar de replicar un modelo social vertical, en donde el director me dijo y el profesor me dijo, y termina polarizándose la educación o yéndose a un determinado polo que más parece una educación castrense que una educación cívico-democrática. Hay una frase castrense que es: quien obedece no se equivoca. Y no te puedes equivocar si tú obedeciste las órdenes de tu jefe, ¿cierto? Pero el problema de eso es la anulación del criterio propio. Ahora, el adultocentrismo nosotros lo estamos viendo como un rasgo totalitario, no como una característica del totalitarismo, pero sí como un rasgo del totalitarismo. ¿Qué sería el totalitarismo? La anulación de la capacidad de discernimiento de los objetos. Así estaríamos definiendo el totalitarismo. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos problemas éticos en la sociedad, no nos estamos refiriendo precisamente a una decadencia de las tradiciones o de los valores. Porque mucha gente dice, tenemos un problema ético, problema de valores. Creo que hay una pequeña confusión ahí con la terminología. Con ética no nos estamos refiriendo al decálogo, a los 10 mandamientos, ni a valores, ni a directrices. Nos estamos refiriendo a la capacidad de discernimiento a la hora de poder elegir qué está bien, qué está mal. Y a veces no solo eso, sino poder elegir qué es mejor y qué solo está bien. A veces el dilema ético está entre elegir entre el bien y el bien, y elegir entre el mal y el mal. Como a veces sentimos, muchas veces en las elecciones, que votamos por el mal menor. Ese dilema ético es una elección entre el mal y el mal. Entonces el problema ético es un problema del discernimiento. ¿Dónde estamos localizando nosotros el posible origen del problema? En una educación excesivamente vertical, en donde el niño no tiene un espacio de aparición pública, entendido público como cualquier espacio en donde nos reunimos, como ahora mismo, esto es público. O sea, no público entendido público versus privado, sino público en el sentido que nos mostramos ante otras personas. ¿Por qué Ronald daba el ejemplo de los shows? ¿Y por qué definía política y acción? Porque según Hannah Arendt, que es la filósofa que estamos utilizando para abordar esta problemática, la problemática sería, hay un rasgo totalitario que sería el adultocentrismo en la escuela, un rasgo que podría devenir más adelante en la vida extraescolar, es decir, ya en la vida ciudadano-democrática, como el origen de las tendencias polarizantes y un tanto antidemocráticas. Con esto la mano dura, la mano dura, la mano dura. Bien, ¿por qué los actos escolares artísticos serían democráticos? ¿Y por qué serían políticos? Porque un niño puede demostrar la virtud que ha alcanzado a través de la práctica, a través del esfuerzo, a través del mérito. Y es un pequeño espacio de aparición pública. Nosotros queremos decir, o queremos proponer, que se implemente un sistema de tutorías en donde el niño pueda decir, mira, creo que no estoy logrando entender esto por esto. O sea, la idea no sería que hay un profesor con justa razón, quizá muy crispado, efectivamente, por problemas presupuestales, etcétera, etcétera, diciendo, ¿sabes qué? No te lo voy a repetir otra vez. No te voy a repetir la explicación del ejercicio otra vez porque no me has entendido. De ahí, lentamente comienza a producirse una sensación de divorcio del alumno y su aprendizaje. Siente que tiene que aprender porque ya quiero se acaba el colegio y me voy. Eso es lo que queremos evitar. Nuestra idea es que el alumno se acostumbre a participar en su propio proceso de aprendizaje y que ese acostumbramiento a levantar y dar su voz sea luego la semilla de futuros ciudadanos democráticos, acostumbrados a participar en el ejercicio democrático, sin necesidad de que la gente se crispe porque la otra persona piensa diferente a ti, porque esa es la esencia misma de la democracia, las opiniones antagónicas, y que al final tensiones que al final se van a disolver cuando una determinada mayoría vote por tal o cual. Pero nosotros ahorita estamos viviendo un momento de muchísima tensión a nivel social, en donde hay buenos versus malos. Como digo, el dilema a veces no es bueno versus malos, es mal versus mal, que es menos malo, que es mejor, que es óptimo, que es bueno. Hay una anulación del discernimiento. Entonces nosotros estamos proponiendo que el espacio de tutoría es el espacio por antonomasia, es decir, el espacio paradigmático, el mejor ejemplo, para que surja lo nuevo. A eso nos referimos con natalidad. La natalidad es un concepto de Hannah Arendt
que habla en que cada niño trae la esperanza de que el mundo se renueve, porque es un niño que no sabemos cuál es su historia, pero también cada acción trae la posibilidad de renovación, porque no sabemos qué puede pasar. Siguiente diapositiva, por favor, Ronald. Bien, ¿qué es la natalidad? Según Hannah Arendt, es una caricatura de la filósofa en cuestión. La natalidad es la posibilidad del nacimiento de lo nuevo. Con cada alumno que llega a la institución educativa se renueva la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Pero este concepto no se centra en las personas recién llegadas, también abarca los nacimientos de cualquier nueva empresa, cualquier nueva acción, cualquier nueva aventura a la que nos lancemos. Siguiente diapositiva. ¿Cómo convergen la acción tutorial y la natalidad? Nosotros estamos entendiendo la acción tutorial como la posibilidad de que el niño tenga poder y que los profesores también tengan poder, pero no estamos entendiendo poder como fuerza, o sea, no estamos entendiendo poder por tener más proyectores, más carpetas, más espacio, estamos entendiendo poder como la potencia, o sea, lo que puede llegar a ser. Nosotros sabemos que lamentablemente, estadísticamente, cuando se hacen exámenes como los exámenes PISA, etcétera, no salimos muy bien. Pero no tenemos por qué aceptar eso. O sea, podemos llegar a ser algo muy diferente en nuestra situación actual. Pero para eso, repito, deberíamos inculcar el ejercicio democrático de los niños, para que los niños no se terminen divorciando de su propio proceso de aprendizaje. Pero nos falta cómo saber lidiar con la tensión entre la autoridad necesaria que debe tener el profesor, porque efectivamente el niño viene acá a formarse, pero a veces se termina anulando la posibilidad de que el niño diga, no estoy entendiendo por esto, por mil cosas, vergüenza, un exceso de verticalismo, falta de aliento en el proceso educativo en la propia casa, en fin, nosotros estamos dándonos cuenta acá que quien está siendo protagonista de su propia educación a veces es el director que quiere anunciar una nueva medida, a veces el docente que quiere implementar una nueva técnica, pero rara vez el alumno dice, ¿y si hacemos esto? ¿Y si probamos esto? Quizás nos va mejor así. Entonces nosotros decimos, si es que hay un espacio aparte dentro de las horas académicas, si se puede implementar un espacio tutorial en donde el alumno diga, profesor, disculpe, creo que no estoy entendiendo por esto, o nos gustaría hacer esto o lo otro, no solo estamos ayudando a que los niños no se divorcien de su proceso de aprendizaje, se automotiven, sino que estaríamos en la esencia misma del ejercicio democrático. Porque al fin y al cabo, como decimos, la educación tiene un lado adaptativo del niño, pero tiene un lado también de formación ciudadana. Siguiente diapositiva. Bien, la importancia de tener un espacio público, es decir, la debería para el surgimiento del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es una palabra que está relativamente de moda. El pensamiento crítico, según una interpretación que hace Hannah Arendt de unos textos de Kant, sería la posibilidad de pensar junto con otros. O sea, de lograr llegar a un pensamiento original, pero junto con otros. Por ejemplo, para hacer esta ponencia, he tenido que leer una serie de libros. Esos libros tienen un autor. En este caso, llámese Hannah Arendt. Para poder hacer esta ponencia, en donde estoy utilizando conceptos de Hannah Arendt, que ella los utiliza en general para otras cosas, no necesariamente en particular para la educación, yo estoy haciendo una suerte de contraste entre su propuesta, mi propuesta, la problemática, y ahí hay mínimo 3 personas. La autora, yo, y vamos a llamar acá persona de una manera un poco lata a la problemática. Por lo menos hay 3 actores. La problemática, una autora y yo. Es el pensamiento crítico, la formación del pensamiento a través del pensamiento de otros. Y la duda, como decimos, la proponemos no en dudar por dudar, no en como se dice coloquialmente, el niño es filósofo porque dice por qué, no, en la duda en el sentido de que no tenemos que aceptar lo dado. No hay que aceptar lo dado. Cuando nosotros hemos nacido y hemos encontrado la educación peruana en un pequeño proceso o un gran proceso o pequeño y lento y sistemático proceso que ha dado grandes consecuencias de declive, no quiere decir que tenemos que aceptarlo. No hay que aceptar lo dado. Hay que tratar de conseguir las cosas a través del poder en los términos de Arendt, es decir, de la posibilidad de que las cosas sean de otra manera. Siguiente diapositiva, por favor.
En conclusión, el concepto de filosofía ariantiano que hemos tratado de ligar al quehacer educativo es la natalidad, es decir, el surgimiento de lo nuevo, que viene con cada niño y que viene con cada acción. Cada acción nos abre hacia la posibilidad de que surja algo nuevo. Hemos dicho que el poder para él no es la fuerza material, sino es el potencial que vislumbra un nuevo horizonte. Proponemos humildemente que las tutorías sean el medio de canalización de este poder aún inexplorado, y hemos tratado de señalar el contrasentido de tratar de formar ciudadanos democráticos en una estructura que a veces parece que tiene una impronta castrense, porque quien obedece no se equivoca, ¿cierto? Bien, hasta aquí mi participación. Le doy el pase otra vez a Ronald. Listo, Dani, gracias. ¿Se me escucha, Dani? Sí, perfectamente. Sí, ya, listo, gracias. Bueno, aquí algunas referencias bibliográficas, que es ya digamos, terminamos propiamente con la exposición, pero yo quería cerrar con esto que me parece que le va a parecer bastante interesante y sobre todo a los docentes, ¿no? Que es la matriz de dominios y competencias, matriz de dominios, competencias y desempeños del manual del buen desempeño docente, ¿no? No voy a leer todo, evidentemente, y además presumo yo que ya lo han leído, ¿no? Y lo que quiero evidenciar en esta última parte es de qué manera esto que podría haber sonado a chino, toda esa exposición en algunos momentos, realmente tiene un asidero en la realidad. Y en una realidad que además está plasmada y escrita por personas que no necesariamente son filósofos y que además no han usado la filosofía, pero para que nos quede claro la afinidad de la filosofía con la educación, voy a leer algunas partes de los dominios y competencias para que veamos cómo es posible aplicar todo esto que hemos dicho, si bien de manera teórica podría darse en algún momento de manera práctica, ¿no? Por ejemplo, en el dominio 1, competencia 1, por poner un ejemplo, dice, conoce y comprende las características de sus estudiantes, bueno, de todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseñan, los enfoques y procesos pedagógicos. Estoy totalmente seguro que esta exposición, por ejemplo, lo que ha dicho Dani sobre la importancia de la participación de los estudiantes dentro de su propio aprendizaje, tiene que ver necesariamente con esto. Tiene que ver con conocer las características del alumno, de cómo está llegando el alumno, su contexto, los contenidos, el enfoque que va a utilizar el profesor. Sé que son temas difíciles, densos, complejos, sobre todo en este país, ¿no? Que lo hemos dicho, la labor del profesor es una labor realmente sacrificada, y lo sé porque en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tenemos educación, y conozco compañeros que están practicando y sé de las dificultades, grandes dificultades que tiene que enfrentar el docente, ¿no? Y sin embargo, yo creo que esta charla ayuda un poco, al menos un granito de arena, para que los profesores puedan dar cuenta de que leyendo filosofía, utilizando filosofía, reflexionando filosóficamente, se puede dar cuenta de esta competencia número 1 que está en el dominio 1. No voy a hablar de la competencia 2 porque si no voy a hablar mucho. Pasemos al dominio 2, por ejemplo, que es enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, y dice acá competencia 3, crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. Nuestra exposición ha versado sobre lo que hemos dicho: espacios de apertura, democratización, espacios públicos, hemos hablado sobre política, la definición política de Hannah Arendt, y definitivamente encaja en esta competencia número 3, ¿no? Convivencia democrática y vivencial de la diversidad en todas sus expresiones. Definitivamente el espacio tutorial, por ejemplo, si llegara algún momento a concretarse, sé que en algunos lugares hay esos espacios de tutoría, sé que en algunos lugares hay, no sé si es una política nacional, eso sí no he averiguado, pero si hubiera en todas las escuelas y en todas las universidades sería muy importante, porque creemos, mediante este análisis que hemos hecho, que un espacio de tutorías ayudaría mucho a esta convivencia democrática y diversa a la vez, ¿no? Bueno, pasemos al dominio 3, también participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Como bien Dani nuevamente lo había dicho, esta idea de que los alumnos puedan tener participación, ¿no? Dentro de su propio aprendizaje y dentro de los límites que ya hemos dicho, ¿no? Porque sabemos que están en formación, sabemos que van a aprender cosas que no saben, evidentemente, y a convivir en comunidad. Definitivamente eso
luego cuando un alumno sale del colegio, pues lo lleva a la práctica dentro del ámbito ya social, ¿no? En el quehacer diario, digamos, en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también está relacionado con la parte del dominio 3, ¿no? Que es la participación de gestión en las escuelas vinculada con la comunidad. Por ejemplo, la competencia 7, establece relación de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, comunidades y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Es lo que justamente había dicho Dani, ¿no? La importancia de formar en democracia a los alumnos para que luego en la sociedad civil puedan incorporarse y poder evitar realmente esto que nos está pasando como sociedad, que no es de ahora, evidentemente no es de ahora. Allá hubo polarización cuando ganó Fujimori, ha habido polarización también con el segundo gobierno de García, con el primer gobierno de García, ahora con este señor Pedro Castillo. Entonces, siempre estamos en ese proceso, siempre estamos en polarizaciones. Entonces, también ayuda para eso, ¿no? Finalmente, el dominio 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente, ¿no? Creemos también que estas reflexiones ayudan a que, con la definición que ha dado Dani del pensamiento crítico, basado en Hannah Arendt, basado en Immanuel Kant, el filósofo alemán, entre los docentes también se puede ejercer este pensamiento crítico, ¿no? Que seguramente lo hacen, me imagino que tienen reuniones, dan lluvia de ideas y demás cosas, ¿no? Pero de todas maneras lo nombro. Entonces, bueno, con eso damos concluida la exposición. Espero que, bueno, haya sido entendible, haya sido sagrado, haya podido ser provechoso. Y bueno, no sé qué es lo que sigue luego, creo que hay una sección de preguntas, en todo caso estamos Dani y yo atentos a ello, y nada, Sí. Muchas gracias por su presencia. A ustedes gracias por brindarnos estas ideas. Bueno, tengo yo algunos comentarios y tal vez algunas preguntas que ustedes puedan comentar. También invitamos a todos nuestros participantes a dejar sus preguntas aquí en el chat del Facebook de la UGEL 03 para que Ronald y Dani puedan ir también comentando. Me parece muy importante esta relación que acabas de hacer entre todo lo que nos acaban de exponer con nuestro documento, que es el marco de buen desempeño docente, y sobre un concepto importante que es la democratización, ¿no? Entonces, no es un concepto que esté alejado de la práctica y tampoco es un concepto que no tenga una base filosófica, ¿no? El hecho de poner en práctica la democracia en todos los sentidos, la democracia al escoger qué situaciones trabajar en clase, por ejemplo, qué cosas se ofrece en las clases, cómo compartes con tus estudiantes aquellas situaciones de contexto para poder empezar un proyecto educativo o un proyecto de trabajo. Entonces, esos conceptos de democracia están en nuestros documentos, ¿no? Se puntualizan. Cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro otro documento que tenemos, que es el Currículo Nacional, también vemos ahí que están nuestros enfoques transversales. Dentro del documento, ¿no? Nos preocupa o nos orienta a que todas estas interacciones que tenemos con nuestros estudiantes, todas estas planificaciones que tenemos con nuestros estudiantes, no es que sean consultadas con los estudiantes, sino es que abrimos la posibilidad, ¿no?, de que ellos también puedan ser parte del cuestionamiento, puedan ellos entregar sus ideas, fundamentar y argumentar, ¿no? Y eso es parte, bueno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, es un espacio donde le brindo al estudiante, ¿no?, una posibilidad de que él pueda juzgar, criticar, ¿no?, juzgar lo que podemos trabajar o lo que no podemos, porque quizá lo que yo planteé, porque siempre decimos que lo que planteamos es una hipótesis de trabajo, lo que yo planteé no necesariamente corresponde al contexto con el cual el estudiante está lidiando, ¿no? Entonces, ese es un comentario que tengo. Bueno, no sé de ustedes qué les parece eso.
Y otra cosa bueno, teníamos, también quería señalar, ustedes señalan también que, por ejemplo, el hecho de implantar un sistema de tutoría, nosotros tenemos una tutoría, ¿no? De hecho, cuando uno es docente, por ejemplo, en secundaria y en primaria, todas las maestras, bueno, son tutoras, y bueno, en la secundaria, amén de que seamos de cualquier área, también nos encargamos de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, desde el punto de vista que ustedes, y de lo que han ustedes podido leer, tal vez faltaría fortalecer el sistema de tutoría, porque ustedes, depende de su posición de estudiantes o desde su experiencia como estudiantes de escuela y ahora como ya casi egresados, ¿cómo ustedes plantean que se pueda fortalecer ese sistema de tutoría para poder enseñar al estudiante a juzgar críticamente, a compartir de manera autónoma, ¿no? De manera crítica también, algunas de sus problemáticas y de repente sus diversas preguntas que tiene en cuanto a la vida, en cuanto a lo que le pasa diariamente, al contexto, a su relación amical, a su relación familiar, a su relación con los maestros, a su relación con su proyecto de vida, ¿no? Todas esas cuestiones las vemos en tutoría, a veces las vemos con muy poquito tiempo, ¿no? Porque nos da un tiempo muy chiquito y a veces nos queda corto, ¿no? Y bueno, no sé si podría de repente preguntarles algo. El documento que ustedes nos han alcanzado un poco para tener en cuenta, el de Hannah Arendt, nos habla de una lógica del mundo social. Entonces, ¿cómo podríamos ejercitar, más que enseñar, ejercitar entre los niños y los adolescentes esta reflexión, ¿no? Sobre este mundo social, porque su contexto es difícil, ¿no? Hannah Arendt señala que el contexto es difícil e insertar a un niño de frente a un contexto es sumamente difícil. ¿Cómo podemos ejercitar esto o cómo podríamos? Ya tenemos una documentación, ¿no? Pero desde el campo de la filosofía, ¿cómo podemos fortalecer el hecho de que el estudiante pudiera cuestionar, ¿no? Y cuestionar, pero de manera argumentada, ¿no? No es un cuestionar por cuestionar, sino cuestionar de manera argumentada desde pequeño, ¿no? Hasta que egrese de la secundaria, ¿no? Bueno, son algunas reflexiones que les dejo y quizá también hay algunas más en el Facebook que les vamos a hacer llegar. Bueno, a ver, no sé, los dejo de repente con algunos de los comentarios. Pati, justo quería pedirles, bueno, recordarles en todo caso a nuestros queridos ponentes que tenemos la presencia de docentes de educación básica especial, educación inicial. No solamente están los docentes de ciencias sociales, de secundaria, no, estamos viendo que están de los iniciales, ¿no? Y hay un ejemplo que toda la vida yo les pongo a las maestras de inicial y les digo, necesitamos formar chicos que decidan, pero siempre cuando estamos en la puerta con globos, ¿no? Le damos el rojo, el verde y el que te toque. Cuando el niño reclama y dice yo quiero el azul, te dice no, el que te toca, te tocó, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese niño? Desde ese ejemplo tan sencillo que no requiere de una hora de tutoría, sino con un ejemplo tan real y tan sencillo como entregarle el globo y decirle el que te toca, te tocó, pero luego quiero que ese niño tome decisiones. Entonces, bueno, además de los comentarios que hizo Patti, los dejo con esa inquietud, ¿no? Y saludar también a los docentes de Huancavelica, de por ahí también de Oxapampa, de todos lados que nos están mirando. Gracias. Sí, Dani. Sí, se te escucha, Dani. Adelante tú y luego... Brevemente un poco de contexto histórico. Al inicio el profesor Víctor dijo que Hannah Arendt renegaba de Spiketa y filósofo a pesar de haber estudiado filosofía. Y esto es porque ella es una persona judía, de herencia judía, digamos, no necesariamente judía religiosa, pero
lo judío es algo más allá de lo religioso, tiene que ver con las prácticas, las costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, ella se ve forzada a escapar del nazismo, de la Alemania nazi, y moviéndose muy bien con contactos, llega a Estados Unidos y consigue rápidamente trabajo en un periódico manejado por gente judía también. Y ella se da cuenta que si no hubiera tenido esta red de contactos, hubiera padecido el mismo terror que padecieron muchos otros compatriotas en el Holocausto o la Shoah, como lo llaman ellos. A partir de ahí, ella comienza a sentir un tanto inútil la reflexión por la mera reflexión, y sobre todo porque también muchos filósofos alemanes respetados de la época apoyaron el nazismo, entre ellos el más conocido Heidegger, que justamente había sido su maestro, y también habían tenido una relación amorosa. Bien, entonces, ese es el problema en el que ella decide volcar todas sus reflexiones hacia la creación de espacios públicos. Ella dice, ¿por qué los ciudadanos alemanes nunca pudieron integrar a los judíos? Bueno, alemanes y toda Europa, ¿no? Nunca pudieron integrar a los judíos, y por qué no les dolió, por decir entre comillas, que hayan desaparecido de un día a la noche a la mañana, hayan dejado libres sus puestos de trabajo y los alemanes se lo hayan repartido entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no participaban del espacio público. Como en el afán de que no se pierdan las tradiciones judías, los mismos judíos estaban en guetos, entonces eran como ciudades dentro de las ciudades, en donde podían efectivamente cohesionarse y mantener sus tradiciones fuertes, pero se habían aislado completamente de la vida en Europa, digamos, de cierto cosmopolitismo, de una cierta mundanidad, para utilizar un término de ella también. Entonces, a partir de eso, ella comienza a reflexionar. Acá lo que necesitamos son espacios públicos, creación de la política entendida como aparición en lo público, cosa que si así viene un dictador, la gente sí va a reclamar, porque va a sentir que desaparece su espacio de vida. Entonces, ella hace una diferencia ahí entre lo social y lo político, en donde ella dice que lo social, repetimos, esas son definiciones de ella, no quiere decir que lo social quiere decir eso. Cada filósofo suele acuñar sus términos y a veces utilizan las palabras que ya están, solo que las redefinen. Entonces ella hace una diferencia, no es el caso de Aristóteles y otros, Hannah Arendt hace una diferencia entre lo social y lo político. Ella entiende lo social como lo mismo que es íntimo, solo que ahora fuera de tu casa. Por ejemplo, si yo estoy tomando un café con alguien, estoy socializando, entre comillas, pero no voy a permitir que otra persona venga y se meta en mi conversación. Le voy a decir, oye, a ti no te conozco, ¿qué te pasa? Ya, entonces eso es social, pero no es político. Ella entiende político como cuando nos congregamos exclusivamente con la finalidad de mostrarle algo al otro y de conseguir la virtud entre todos. Entonces, en ese sentido, lo artístico es virtuoso. O sea, yo puedo ser un excelente, se me ocurre un ejemplo, bailarín de salsa, pero si nadie me ve, ¿quién va a corroborar que lo soy? Entonces, si participo en un show o en una competencia y llego entre los finalistas ante un público y recibo el aplauso público, efectivamente puedo mostrar el uso de la virtud. Entonces ella entiende lo político como la congregación explícita para la consecución de la virtud. Y la virtud puede ser el dominio de cualquier área. Entonces, por eso nosotros proponemos un espacio en donde nos juntemos explícitamente para que el niño diga, mira, no puedo conseguir esto porque falta esto o lo otro, o si pudiéramos cambiar aquí. Entonces eso sería político según las definiciones de Hannah Arendt. Y claro, efectivamente, o sea, como el ejemplo que nos daba otra profesora, le decimos al niño que se acostumbra a tomar la decisión y cuando no dice quiero esto, no se lo da. Y es ahí, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que hay más de un sistema ético en juego. O sea, por eso digo, el problema de reducir la ética a valores y valores igual a valores tradicionales es que es muy simple. Entonces, ahí hay dos sistemas de valores en juego. Uno es efectivamente la autonomía y la capacidad de decisión y otro es el autocontrol y la sobriedad. Entonces digo, ya te tocó ese. Es que no hay para todos, pues imagínate que todos quieran azul, entonces ya te tocó ese. Entonces tú le estás diciendo, autocontrólate, sé sobrio, pero al mismo tiempo le estás diciendo, efectivamente, desarrolla tu individualidad. Entonces ahí la solución sería más o menos ponerse de acuerdo hacia qué estamos apuntando y tratar de que encajen los pedazos de sistemas de valores, porque están sueltos. Pues por ejemplo, la obediencia es una virtud en determinados contextos. Por eso ponía el ejemplo de lo militar. En una táctica militar ensayada por pasos y por etapas, tiene que obedecer la persona para que puedan funcionar como un engranaje. Pasa lo mismo si que fuese
fútbol o un deporte colectivo. Entonces decimos, sé obediente, y está perfecto, pero al mismo tiempo le decimos también, ten inventiva, sé creativo. Entonces ahí hay dos sistemas de valores, dos sistemas éticos colisionando. Por eso ese es el problema. Hay más de una ética, hay muchos valores, y hay que tratar de, a la hora de hacer una propuesta pedagógica, decir, vamos a trabajar esto y vamos a hacer que todo cuadre para que haya una cierta coherencia. Esa sería en todo caso mi respuesta. No sé si bueno, al respecto, antes que se me vaya la idea, entonces entender lo siguiente, que se postula, entonces es necesario que primero no hay que dejar entonces el ponerse de acuerdo, ¿no? El ponerse de acuerdo para algo, ¿no? Sobre el ejemplo, por ejemplo, que señaló la jefa Natalie, sobre que si en lugar de poder decidir el globo azul y el globo rojo, si no hay suficientes azules, ¿no? Entonces, por eso tendría que yo de repente coger el que tengo, ¿no? Porque me tengo que poner de acuerdo y ver si tengo la posibilidad de coger un globo azul, qué bueno, pero si no hay la posibilidad, porque hay muy pocos, tengo que pensar también no solo en mí, sino tengo que pensar en aquellos también que quieren lo otro. Eso es lo que estoy entendiendo. Uno, y sobre los espacios, ¿no? El espacio, la delimitación y a la vez la conjunción de este espacio político y social, ¿no? Que en los estudiantes, por ejemplo, en todos los estudiantes, ¿no? ¿A qué chico no le gusta ser reconocido por sus capacidades, por sus competencias y lograr esos espacios en la escuela, que todos los estudiantes, que todos sus compañeros le reconozcan por un talento o por varios talentos? A veces no es sencillo. Lo que se tiende a veces es ningunear al que tiene algún talento, ¿no? Hacerle bullying porque de repente logró alguna capacidad, y destruirlo lo más que se pueda. ¿A qué se debe eso ahora, no? Porque debería ser al contrario, debería ser debería ser, por ejemplo, que se debería reconocer, o sea, el hecho de reconocer las capacidades del otro, ¿no? No de repente, o sea, reconocer las capacidades del otro también debería ser parte de este espacio público y social, ¿no? Y de esa continua práctica, ¿no? A veces vemos el talento que tiene otra persona y siempre decimos, hay una frase, ¿no? Un peruano es la del peruano, ¿no? Un peruano está progresando, tiene otro peruano y lo tira abajo. ¿Por qué no sucede eso como país, desde el colegio, ¿no? Porque eso nos sucede a veces, está surgiendo, ya tiene éxito, ¿cómo lo habrá logrado? ¿Qué habrá hecho? ¿A quién habrá sobornado? ¿Qué habrá hecho? O sea, nunca reconocemos el talento que tiene otra persona, pero el pensamiento lo arrastramos pues desde acá, desde la escuela, porque no tenemos estos espacios públicos y sociales, políticos y sociales, para poder reconocer al otro, ¿no? Ese reconocimiento de la otra persona. Creo que alguien, Víctor está levantando la mano, ahora sí los dejo. Muchas gracias, sí, pero no sé si Ronald creo que también quería comentar algo, o me espero. Y Dani mejor. O Dani, sí, y yo espero, sí. Sí, gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Ahora, resulta que no es una particularidad, aunque parezca muchas veces y es parte de nuestro imaginario, no es una particularidad peruana, es una particularidad de la especie. Y, a ver, eso se llama sesgo de sobreatribución. Entonces uno sobreatribuye factores externos cuando la otra persona lo logra y dice, seguramente por familia tenía plata, ¿no? Y cuando uno logra algo, sobreatribuye factores internos, ¿no? Lo logré por mi perseverancia, mi tenacidad, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas pasa porque el cerebro, para ahorrar energía, porque deben tener en cuenta que somos un organismo vivo y somos un cuerpo, y el cuerpo tiende a la homeostasis, es decir, la regulación, el equilibrio, siempre se está poniendo en el peor de los escenarios, el escenario de sobrevivencia. Entonces necesitamos ahorrar energía. Entonces el cerebro siempre va a tomar la peor decisión, naturalmente.
Por eso, culturalmente, a la hora de educarnos, debemos ejercitarnos en el ejercicio para no tomar la primera decisión, que es la más simplista, porque así ahorras energía. Pues entonces el cerebro ya no piensa en términos complejos. Creo que es la teoría de Edgar Morin, un teórico de la educación, del pensamiento complejo. El cerebro naturalmente no piensa en términos complejos, piensa siempre de la manera más rápida y así ahorra energía. Entonces siempre se va al prejuicio. Y ese prejuicio se llama sesgo de sobreatribución. Siempre sobreatribuimos los factores externos en el logro del otro y factores internos en los propios logros. Y esas son tendencias que tenemos naturalmente como especie para poder sobrevivir, ahorrar energía, asegurar la sobrevivencia. Ahora, el gregarismo, según las teorías adaptativas que están de moda, ahorita puede que mañana caduquen, ahora están muy fuertes las teorías adaptativas. Entonces supone que casi todos los comportamientos, inclusive los negativos que tenemos, son producto de la adaptación, que en algún momento nos sirvió y que la sociedad ahora ya cambió y sin embargo nosotros seguimos arrastrando eso. Entonces, el gregarismo es la tendencia a homogenizarnos en el gay, todos juntos, para que así, en un momento de... Bueno, es un pensamiento tribal que se supone que es automático, se supone que es activo, es instintivo, es inconsciente, ¿no? En una situación de vida o muerte, tú tienes que saber en quién puedes confiar, en tu grupo, en tu tribu, y tienes que confiar en el que es similar a ti. Entonces hay una condena al diferente y una tendencia a igualarnos. Pero repito, todo eso es instintivo, un tanto animal o un tanto tribal, y parte de la educación es justamente eso. Es lo que decimos, justamente esa es la propuesta. Deberíamos tener un espacio para acostumbrarnos en el ejercicio del discernimiento y la democracia. Es un ejercicio, es cuestión de práctica. Y la misma práctica la que nos permite la consecución de la virtud. Felizmente no es una cuestión netamente nuestra. Ahora nosotros decimos, ¿por qué? Yo me he ido de viaje, parece que sí es nuestro. Ya, acá también hay una explicación que se llama efecto de deslumbramiento. Cuando Europa se forma, ya sea la Revolución Francesa, luego Francia la Revolución Francesa, Inglaterra la Revolución Industrial, luego nos conquista España, más o menos nos conquista la versión más reaccionaria de Europa, porque se hace el Concilio de Trento, entonces los pueblos nórdicos se abren al progreso y tienen una visión de Dios un tanto próspera, que te vaya bien en la vida es manifestación de la gracia de Dios. En cambio, Italia y España no. Italia y España se quedan con la versión antigua, en donde el esquema social es igual que el esquema natural. Y así como Dios da jerarquías en la naturaleza, no sé, el león es más fuerte que la gacela, que el venado, qué sé yo, la gacela es más fuerte que el venado, igual en la sociedad. Entonces, justo España nos instaura esta visión un tanto estamentaria, que cada uno tiene que ocupar su lugar, nadie tiene que moverse, y venimos arrastrando eso. Entonces, pero como la Europa que se pensó a sí misma, los filósofos que se pensaron a ellos mismos, como decía Voltaire, Diderot, D'Alembert, etcétera, etcétera, pudieron pensar su propia situación y mejoraron. Nosotros tenemos este pequeño trazo que les acabo de explicar, y como ya vemos que mejoraron, nos deslumbramos. Y muchas veces hay una fuga de talento que hay en Latinoamérica. Entonces vemos nuestra situación, la comparamos, porque ellos ya pasaron por ese momento, solo que en ese momento no había, pues, ellos no tenían con quién compararse, Europa no tenía con quién compararse. Entonces se pensaron a sí mismos y solucionaron sus problemas. Nosotros, cuando estamos entrando en esta etapa de autopensarnos, ¿no? Una serie de títulos, como creo que un libro de Luis Alberto Sánchez, Perú, un país adolescente, entonces, esta idea de pensarnos de que estamos como todavía en un proceso de adolescencia, de autoconocimiento como nación, no lo podemos hacer sin la interferencia del deslumbramiento, que miramos a otro lado y decimos, mira qué lejos que estamos. Entonces, por ahí puede haber una explicación de por qué parece que nosotros somos los enemigos de nosotros mismos. Pero en realidad es una tendencia de una cierta animalidad y tribalismo que cargamos, y que ahora con el efecto de deslumbramiento vemos de lejos que estamos y decimos, sí, parece que el enemigo es nuestro peruano. Pero esas serían las explicaciones. En realidad no sería una tara tan nuestra como de la especie, solo que por cuestiones de las ideas que vinieron acá, había los españoles un tanto más estamentarias, coloniales y monárquicas, tendemos a compararnos con otros pueblos de Europa, sobre todo los nórdicos, que tomaron otra visión del progreso y de la movilidad en las ciudades sociales. Gracias, Dani. Creo que Ronald y Víctor también creo que querían hacer algunas respuestas. Muchas gracias, Patricia. Yo quería, bueno, agradecer de nuevo a Ronald y a Dani y volver un poquito a lo que planteaban inicialmente, porque me parece muy potente, ¿no? Personalmente,
que es, creo que la concepción de política que nos han presentado no niega, ¿no?, la cuestión de los partidos políticos, las votaciones, el Estado y sobre todo los problemas que estamos viviendo, pero yo lo refrasearía, lo repetiría, ¿no? Es cómo vivimos cotidianamente nuestras instituciones educativas, lo que forma políticamente a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes. Nuestros cursos de historia, de lo que en mi época se llamaba educación cívica, por supuesto que nos dan conceptos, herramientas, algunos criterios, pero es el día a día de nuestra convivencia, y ustedes han puesto algunos ejemplos muy concretos, lo que nos enseña también cómo convivir, luego en el futuro, si lo democrático se reduce a los momentos donde elegimos algo, incluso el ejemplo del globito, ¿no? También estamos enseñando que la democracia es algo episódico, que de vez en cuando, solamente cuando hay elecciones y una cuestión de mayoría de votos. Y los niños y las niñas mismas viven lo que nosotros también de adultos, que a veces la mayoría de votos puede ser una tiranía, ¿no? La tiranía de la mayoría. O si el debate es simplemente contar mi parecer y no escucho el parecer del otro, y entonces terminamos conociendo 30 pareceres, pero los terminamos conociendo, pero desconociendo, porque no me cruzo, no, ellos creo que definían muy bonito el pensamiento crítico, ¿no? Arendt incluso creo, me atrevería a decir más bonito, Dani lo dijo muy firmemente, muy claramente, es a través del pensamiento del otro, que es diferente al mío, el pensamiento de la otra, ampliar mi pensamiento, ¿no? Arendt traduce a Kant, este filósofo, diciendo es como enamorar a la otra persona en el sentido de persuadirla. No le callo la boca diciendo yo tengo un doctorado de filosofía y yo te voy a explicar mejor, sino es escuchar a la otra persona para yo ampliar mi mente y a la vez ofrecerle esta posibilidad de que se amplíe. Entonces, los ejemplos que han puesto Dani y Ronald de muchos eventos que vivimos cotidianamente en nuestras instituciones educativas pueden ser ejemplos de una convivencia democrática en la medida que nos permitan abrirnos, mostrarnos, hombres, mujeres de Lima, hijos de migrantes, con mayores o menores capacidades o discapacidades, maneras de vestir, maneras de cocinar, maneras de, y con esto voy terminando, ¿no? Ellos han hablado del totalitarismo, este momento tan oscuro en la historia de la humanidad, el totalitarismo nazi, como han dicho, ¿no? La eliminación de la pluralidad y con eso eliminar esa particularidad de cada uno y de cada una. Eso no es un tema de películas sobre la Segunda Guerra Mundial, es algo que vemos cotidianamente en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Cómo nos desconocemos en nuestras diferencias, cómo nos despreciamos y lo hacemos cada día en la calle, en la combi, lamentablemente también a veces en nuestras instituciones educativas, pero también, y ese es el reto, tenemos espacios donde podemos aparecer, ¿no? Entonces, los ejemplos de la tutoría que puso Dani, ahí la palabra clave, y con esto termino, es esta palabra tan bonita de discernir, ¿no? Por supuesto que hay que solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, el que no me está yendo bien en tal curso, pero lo bonito del discernir y del espacio de tutorías que nos han estado presentando es que es un espacio donde me permite aparecer a mí en eso, en mi particularidad, en mi dificultad, en mi manera de aprender, en mi manera de no encontrarme, ¿no? El problema concreto, claro, luego se puede resolver, pero creo que la pregunta, la invitación es en qué espacios podemos aparecer todos, todas, estudiantes y docentes en nuestra particularidad, ¿no? Nosotros metiéndonos, sabemos, en el campo de ustedes, es lo que esta manera de interpretar la actividad docente es de la indagación narrativa, ¿no? Es buscar, ¿no? Buscar en las narraciones que traemos de nuestra vida, la vida que nos significa en la casa, en la calle, en la combi, y en estos 2 años de emergencia sanitaria, que podamos acoger esa vida, esas preguntas, ese sufrimiento en nuestras clases para, como nos han planteado estos dos estudiantes, poder reflexionar, y no me reflexiono para encerrarme en mí mismo, no era la bronca que tenía Aren con la filosofía que a veces se puede imaginar en su torre de cristal y con conceptos raros y rellenándonos de libros, sino es que cuando reflexiono con quien me encuentro es conmigo misma, conmigo mismo, entretejido con los otros, con el mundo, con los saberes, ¿no? Yo creo que ese es el reto y la invitación bonita a, a ese espacio donde podemos aparecer y reconocernos, porque lamentablemente no los tenemos muchos, como Patricia misma ha recordado hace un momento.
Sí, Víctor, realmente muy interesante lo que nos acabas de decir y es motivo para señalar, bueno, y reflexionar, ¿no? Como maestros, paso que damos en nuestra práctica pedagógica diaria, ¿no? Todo corresponde a una filosofía, ¿no? De trabajo, una filosofía de cómo trabajamos con nuestros estudiantes, cómo les enseñamos en la práctica, ¿no? De repente sin palabras, cómo los motivamos a ellos y cómo les enseñamos a discernir, ¿no? Lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Esa palabra tan poderosa que es el discernimiento en democracia, ¿no? Para poder, para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan sentirse mejor, ¿no? Sentirse también que aportan, ¿no? Muchas veces les preguntamos a los estudiantes qué estás haciendo y les dicen, no sé, dicen, ¿y para qué? Tampoco sé. Entonces, quiere decir que no les estamos dando las oportunidades para que ellos puedan poner en práctica todas aquellas experiencias, ¿no? Que nos dicen los documentos que nosotros tenemos que motivar y permitir a los estudiantes enriquecer, ¿no? La práctica diaria con su experiencia. Entonces, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Bueno, antes de continuar, de repente, una última parte, no me quiero olvidar de señalar que, por favor, registren su asistencia, ¿no? Es importante que para nosotros tener la asistencia a estos webinars, y la siguiente semana vamos a tener, el próximo miércoles vamos a tener un siguiente webinar que tiene que ver con los fake news, ¿no? Cómo aprender y sobrevivir a los fake news, ¿no? Los fake news son esas noticias, no son tan puestas, no son tan ciertas como las. Ahora, fake, bueno, en inglés fake es falso, ¿no? Las noticias falsas, las noticias que no en realidad se exageran, no sirven, son chismes, y cómo se propagan y cómo se propalan en el internet, en las redes, ¿no? Cómo interfieren en los espacios políticos, en los espacios de decisiones de las personas, ¿no? Cómo de repente interfieren y hacen que una persona decida en base a una noticia falsa o una información que realmente no es relevante o que no tiene asidero ninguno, no tiene ningún sustento, ningún argumento, y sin embargo la tomamos como cierta, ¿no? Entonces la próxima vez, el próximo miércoles, a la misma hora, a las 4, vamos a tener este nuevo espacio de reflexión con los estudiantes de la Ruiz de Montoya. No sé si, Ronald, quisieras decir algo. Sí, bueno, decir que los comentarios, bueno, de Dan y el profesor Casayo ya han explicitado, creo, bastante bien a lo que nos queríamos referir, ¿no? A veces también es difícil en 20 o 30 minutos querer decir todo lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, hemos tenido que, pues, que ajustar los tiempos, ¿no? Pero sí quería comentar una experiencia propia, quizá no es tan académico, por supuesto, como lo que ha dicho mi compañero ni el profesor, pero creo que aporta bastante al tema que estamos viendo, ¿no? Que es que, por ejemplo, yo cuando fui alumno de un colegio de San Miguel, mi promedio de nota era más o menos 14, ¿no? Póngase por ahí. Y yo quería entrar a la banda del colegio, por ejemplo, ¿no? Y no me dejaron porque yo tenía una nota baja para el colegio, ¿no? Entonces, es algo curioso porque hasta ahora yo quiero tocar un instrumento, mire usted, tengo 32 años de edad, nunca he aprendido a tocar un instrumento y quizá en ese momento hubiera podido aprenderlo, hubiera podido darme a notar al mundo al aparecer, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos abordado sobre Hannah Arendt hubiera podido estar ahí, ¿no? Y recuerdo pues que hice mi solicitud a la banda del colegio la rechazó, mi mamá fue a hablar, le dijeron que pues, las notas eran bajas y que por eso yo no podía entrar. Entonces, ahora que leo a Hannah Arendt, digo, ¿no? O sea, yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, que una normativa sea tan dura con un niño, ¿no? Un 14 no es una nota sobresaliente para nada, pero tampoco me parece a mí una mala nota,
porque uno no sabe lo que ese niño podría estar pasando por dentro, ¿no? O en casa, por ejemplo. Entonces, yo pienso que ahí se perdió, definitivamente se perdió la oportunidad del aparecer, se perdió la oportunidad de que este niño este niño que era yo en ese momento, ¿no? pueda aprender a tocar un instrumento que hasta ahora no lo he hecho y espero poder algún día lograrlo, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho a la reflexión y también comprender, como usted lo ha dicho, ¿no? Señorita Denise, que es complejo, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil determinar, el ejemplo del globo, ¿no? ¿Cuándo le doy al niño el globo? ¿Cuándo no le doy? ¿Cuándo sí? O sea, es complejo. No hay una fórmula matemática para saberlo y sin duda por eso creo yo que pues, los docentes tienen una labor muy importante, ¿no? Muy importante y que a veces la sociedad o el mismo gobierno, los gobiernos que han pasado, no les ha dado el reconocimiento debido a esa labor. Sin duda, eso es lo que quería agregar nada más. Gracias, Ronald, y me parece muy importante tu comentario porque eso nos da una luz también a todos los maestros, que no solamente el hecho de que un estudiante desarrolle sus competencias solo se basa en la nota, sino también en esas capacidades y competencias que pudiera desarrollar a través de los diversos enfoques. Por ejemplo, si en ese momento te hubieran dado la oportunidad de entrar a la banda, tú hubieras desarrollado una competencia artística y tal vez ese 14 ya no hubiera sido un 14, ¿no? O algo cualitativo, sino al contrario, te hubiera dado la oportunidad de repente de conocer más, de saber más de arte, de desenvolver en otras áreas. Entonces es momento de entender de que no podemos cerrar las puertas al querer de los estudiantes y no podemos cerrar las puertas a ese afán de saber. Si un estudiante está en nuestras escuelas, si un estudiante va a la escuela, si un estudiante quiere aprender otras cosas, pues dejemos esa puerta abierta para que él pueda aprender y decida, ¿no? Decida si realmente, porque un niño, un adolescente quiere aprender, probar, si realmente le gusta. Tal vez le hubieran dado la oportunidad de entrar y si de repente podía desarrollarse, lo hubiera hecho muy bien, o de repente se hubiera convencido de, bueno, me encanta la música, pero mi talento no está por ahí, voy a ver otra forma, ¿no? Entonces, hay que darles y brindar la oportunidad a todos nuestros estudiantes de aprender y conocer. Yo les agradezco este espacio y decirles a los maestros que siempre que nuestros estudiantes cuestionen, que nuestros estudiantes no lo tomemos por el lado personal, ¿no? De que nos están cuestionando nuestras ideas, que nos están cuestionando a nosotros como personas, sino están cuestionando lo que ellos ven de su experiencia, aquellas cosas que ellos también quisieran decir. Entonces, brindar el campo, el espacio, la oportunidad, enseñarles a argumentar, ¿no? Al principio, de repente, como todas las cosas, es como cuando uno va aprendiendo a caminar, uno gatea, comete errores, dice cosas que no pueden ser, se va formando y se va formando ese estudiante en estas cosas, en estos aspectos, el discernimiento, la argumentación, la autonomía, de tal manera que podemos encaminar a ese estudiante para que tenga realmente un juicio crítico de las cosas, ¿no? Y cuando salga, cuando egrese, realmente se cumple ese perfil de eso, ¿no? Que realmente el estudiante observe a su alrededor y no viva por vivir, sino que realmente tenga la oportunidad de observar, ¿no? De mirar y ver qué es lo que le rodea y tomar las decisiones más adecuadas. Bueno, una vez más, agradeciéndoles a ustedes este espacio, estimados docentes, gracias por estar con nosotros, gracias Ramón Herrera, gracias Víctor Casallo, igual Dani y Ronald, gracias a la Universidad Ruiz de Montoya por estar con nosotros el día de hoy y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a esta misma hora, perdón, en esta semana. Este miércoles, sí. Y muchísimas gracias, nos estamos viendo todos nuevamente. Y no se olviden de registrarse en el link de asistencia, por favor. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. No se vayan a